Hola chicos, ok. Voy a tratar de explicarles de una manera práctica, sencilla, las actividades de desarrollo que corresponden al día hoy, miércoles 24 de febrero. Y bien, todavía seguimos a la materia de español. Nos dice que Nina te dejó unos textos en las fichas didácticas. Los anexos son fábula, cuento y la leyenda. Con base a los anexos lee y responde el cuadro de la página 116. Voy a buscar yo mis anexos en mis fichas. Los anexos vienen en la parte de atrás. Anexos. Viene aquí mi cuento. Viene la paloma torcaz. La fábula, el indiecito maya. Y viene la leyenda de la flor del ceibo. Ahora, ¿qué dice que voy a hacer? Tú ya los vas a tener que leer. Los vas a leer. Ahora voy a ir a mis indicaciones. Dice, responde el cuadro de la página 116. Me voy yo a la página 116. Aquí está mi página 116. Ahora yo voy a responder como viene aquí con los anexos que me dejó Nina. Y aquí viene el título. Voy a poner yo mi primer título. Si yo recuerdo, pues aquí la paloma o el palomo torcaz. Y aquí le voy a escribir el palomo torcaz. Lo voy a poner acá en la segunda. El indiecito maya. Y aquí el último que es mi leyenda. La leyenda del ceibo. Y le voy a escribir yo también el ceibo aquí. Ahora me preguntan el personaje principal. ¿Cuáles son los personajes principales? Aquellos que son los protagonistas. Voy a haber leído yo La Paloma Torcaz y voy a poner quién era aquí. Le voy a escribir quiénes eran sus personajes principales, al igual que el indecito. También aquí, indecito maya. Y por último, en el árbol del ceibo, la leyenda del ceibo, aquí le voy a poner también quiénes eran sus personajes principales. Si en mis narraciones tengo personajes secundarios, aquí los voy a escribir. Si no tengo personajes secundarios, no los voy a escribir. ¿Cuáles son los personajes secundarios? Aquellos que no tienen mucho protagonismo en una narración. Ahora viene aquí la pregunta, el cuadro. El lugar en que sucede, voy a poner aquí. Pues que si sucede en el mar, yo le pongo aquí. En la segunda, no, pues que si sucede en un pueblito fulanito de tal, ya le pongo aquí. Sucede en un bosque, no sé, tú le vas a poner según corresponda. Ahora acá, ¿cómo inicia? ¿Cómo empezó nuestro cuento en principal modo? ¿Cómo empezó el cuento? Pues comienza, estaban en una noche, bla, 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 o estaban navegando en el mar, en un río, no sé. Ahí tú vas a estar fijándote bien cómo comienza el cuento. Ahora vamos, cómo comienza la fábula del indiecito, cómo comienza, y le voy a escribir, no, porque el indiecito estaba pescando, pero no pescó nada, no sé, tú aquí le vas a poner, supone que tienes que leer. Y en la leyenda igual, ¿qué pasó? No, pues que una mujer de tales características, bla, 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 vivía así, así, y tú también vas a escribirle ahí, vas a rellenar el cuadrito. Ahora dice, aparición de conflicto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que se arroja en el cuento? No, pues que estaba enamorado de la joven, pero pues el problema era que ya no podía regresar. Entonces ahí le pongo. Y ya en el segundo, ¿cuál era el problema? Pues aquí el problema es que el indecito no podía vender sus pescados y casi obligó a un señor de que le comprara porque pues tenía que llevar sustento a su casa, bla, bla, bla. Ahí está el conflicto. Ahora, por último, la leyenda. ¿Cuál es el problema en la leyenda? Pues que la querían matar o no sé. Ahí tú depende de la narración, vas a buscar cuál es el conflicto. Ahora viene, ¿qué es la resolución del conflicto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al final? Pues después del conflicto, ¿cómo se solucionó? ¿Qué pasó para que aquí en el cuento del palomo se resolviera el problema? Y voy a escribir aquí, ¿qué pasó? No, pues que se convirtió en palomo para poder ver a la amada. Ahora en el que sigue, el indecito, pues que le devolvió el favor, como fábula moraleja, aquí va a ir la moraleja, ahora va acá de este lado. La leyenda, ¿qué pasó al final? No, pues que la mujer se convirtió en, no sé, y tú ya va a ser de tu cosecha,
lo que tú hayas comprendido y cómo hayas analizado las 3 tipos de narraciones, que fue el cuento, la fábula y la leyenda. Ahora bien dice, a Nina le dejaron de tarea escribir una historia. Ayúdala organizando la información de una historia inventada por ti. Contesta el borrador de la página 117. Aquí tengo mi página 117. Aquí está mi borrador. Muy bien. Vamos a empezar a hacer nuestro borrador porque vamos a escribir una historia como la de Nina. Ahora vamos a poner, ¿qué personajes serán? Tú vas a pensar en qué vas a querer hacer tu narración. Si va a ser una leyenda, si va a ser un cuento, si va a ser una fábula. Tú vas a saber cómo vas a hacer tu narración. Entonces, ¿qué personajes van a aparecer? No, pues que la sirenita, y le voy a poner allí una sirena, un rey, no sé, un príncipe, tú sabrás los sucesos que ocurrirán. No, pues que secuestran a la sirena, o secuestran al rey, o le roban el castillo dentro del mar, no sé, va a ser tu imaginación. Para que la historia tenga una secuencia, describe los siguientes aspectos. ¿Cuándo comienza? Pues en un océano allá por las alturas del Océano Pacífico, no sé, esto es inventado. Ahora viene acá el conflicto que se plantea. Pues que el rey se peleó con el otro rey del otro reino. Ahí empezó, se peleó porque no permitía que su sirena se casara con su sireno. No sé. Ahora viene, ¿cómo se soluciona el conflicto? Primero el conflicto, acuérdate que primero empieza el problema, pero también tengo que poner el por qué, ¿verdad? Entonces ya puse yo ahí por qué. Porque según eso, un sireno no quería que su sirena se casara con el hijo del rey. Entonces así pasó. Y el conflicto se soluciona cuando, pues los dos reyes entienden que tienen que hacer las paces y mejor se unen, hacen un solo reino y viven felices para siempre. Ahí está. Ahora dice, elabora tu cuaderno, el primer borrador. Esto ya es nuestro borrador. Con esto me voy a basar yo para hacer mi siguiente actividad. Ahora dice, al igual que Nina, debes de escribir su relato, cumpliendo con las características que su profesora les pidió. Y yo aquí ya tengo las características que tenemos que cumplir, considerar para escribir nuestro relato. Ya tenemos nuestro borrador. Vamos a suponer que vamos a hacer la de la sirenita y el rey, ¿no? Su título. Ahí vamos a poner ahí. Los reinos de los sirenos. O de las sirenas, no sé. Narrador. Y ya vas a poner quién va a ser el narrador. Porque el narrador pues también tiene que tener, acuérdate, si vamos a empezar con un cuento, pues cuenta la historia o cuentan que hace mucho tiempo, o había una vez, como empieza un cuento. Ahora después, si es una leyenda, cuenta la leyenda del sireno que se convirtió en pescado, no sé, ahí tú vas a saber más o menos cómo vas a utilizar tu narrador. Ahora dice, personajes principales y secundarios. Mi personaje principal va a ser los dos reyes y los secundarios van a ser los dos sirenos, por la sirena y el sireno, porque casi no van a aparecer muchísimo en el cuento. Quiénes son los personajes principales y quiénes son los secundarios. Descripción de escenario. Pues que en el fondo del mar y hay dos castillos lleno de corales, cuidado por más sirenos, bla, bla, bla. Planteamiento, yo tengo que tener mi planteamiento. ¿Cómo va a empezar? Pues ya, si va a ser cuento, entonces ya empiezo yo ahora sí. En cómo va a empezar. El cuento se desarrolla en los océanos más oscuros de la Atlántida, bla, bla, bla. El conflicto, problema a resolver, como ya habíamos hecho nosotros nuestro ejemplo, nuestro conflicto era que los dos reyes no querían que sus hijos se casaran. Y ya viene un desenlace final. Entonces tengo que tener yo, ¿cómo se resuelve? Pues la hija del sireno y la hija del otro, la hija y el hijo de los dos reyes sirenos, pues se ponen a hablar con sus papás y los hacen entender que ellos se quieren mucho y que se quieren casar. Ahora, orden de los sucesos para que sea comprensible. Esto es lo que tiene que llevar, ojo, pero tú vas a tener que darles el orden correspondiente. En nuestras actividades de español ya hemos estado realizando
varias lecturas sobre leyendas, sobre fábulas, sobre cuentos, como los hemos visto, Callejón del Beso, El Conejo y la Luna, y las gotitas de agua, algo así que vimos en las fichas pasadas. Entonces, nada más, estos son los requisitos que tienen que tener, pero tiene que tener un orden para que sea comprensible. Uso el tiempo pasado en el narrador y el presente en los personajes. Entonces yo voy a saber ya que mi narrador va a ser el que empiece a hablar primero. Si es un cuento, empiezo, había una vez y bla, 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 en un lugar muy lejano, ok, y ya va a ser en tiempo pasado. Ahora bien, si va a ser una leyenda, igual, cuenta la leyenda que las profundidades de los océanos, del mar Atlántico, pasó esto y esto y esto. Entonces ahí vamos a tener que poner mucha atención, que podamos usar nosotros el tiempo en pasado. Nuestros tiempos verbales son muy importantes a la hora de escribir una narración. Ahora viene, uso de comillas para indicar diálogo de los personajes, discurso directo y guión largo para los diálogos. Si yo voy a poner directamente diálogos, tengo que usar mis comillas, tengo que usar guiones largos para saber qué es discurso directo e indirecto, igual como lo analizamos en la lectura del Conejo y la Luna. Ahora viene ahí, uso de acento gráfico, los verbos que estén en pasado. Voy a ponerme yo bien listo en esto porque acuérdate que se pueden acentuar en la última o la penúltima sílaba. Uso de signos de admiración e interrogación, siempre y cuando se vayan a necesitar. Si el personaje le hace una pregunta a otro, voy a usar mis signos de interrogación y voy a ponerme muy lista. Y con esto vamos a terminar la actividad que corresponde al miércoles. Entonces vamos a tener que tomar estas características. Una vez que yo escriba mi cuento o mi historia, mi relato, mi fábula, voy a ponerme yo a analizar y yo solito puedo calificar. A ver, ¿tiene mi título? Sí. Ay, ¿pongo un narrador? Sí. ¿Tiene personajes principales y secundarios? Sí. ¿Descripción de los escenarios? ¿Sí dice narrador cómo era? Sí. ¿Un planteamiento? ¿Sí dice cómo comienza? No, pues que sí. ¿Tiene un problema o conflicto a resolver? No, pues que sí. ¿Se desenlaza o finaliza muy bien el cuento? No, pues que sí. Sí, tiene un final feliz o un final no tan feliz, pero tiene un final o se resuelve el problema. Y ahora bien dice, el orden de los sucesos, que como yo lo escribí se le entienda, cualquier persona que pueda leer el cuento, la narración o la leyenda, puede comprender. Entiende, se puede saber si es un cuento o no es un cuento, si sí tiene sus personajes, si hay un narrador. Mi narrador sí está contando la historia en tiempo pasado, uso los verbos adecuados, les pongo el acento que corresponde, uso mi guión largo para los diálogos directos de los personajes. Todo eso me tengo que poner a tomar en cuenta para yo poder cumplir con las características y escribir mi relato. Entonces, esto sería todo por la actividad correspondiente el miércoles y pues mucho éxito al momento de escribir tu relato. Suerte.